Bienvenidos una vez más a su canal donde el amor y las historias de ensueño son los protagonistas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque tengo algo que sé que les va a encantar. ¿Listos para suspirar? Porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas románticas que llegarán en 2025. Prepárense porque les voy a revelar algunas joyas que estoy segura les robarán el corazón. Si eres como yo un adicto a las historias de amor épicas, los giros inesperados y los personajes que te hacen sentir todo tipo de emociones, entonces has llegado al lugar correcto. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo lleno de romance, drama y por supuesto, muchísima Turquía. ¡Vamos allá! Hoy vamos a explorar las series turcas románticas que se perfilan como las grandes apuestas para el próximo año. Hemos hecho nuestra investigación, hemos buceado en los rumores y hemos reunido la información más jugosa para que estés al tanto de todo lo que se viene. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate para soñar despierto con estos romances que prometen conquistarnos. Empecemos con una serie que desde ya está generando muchísima expectativa, El susurro del Bósforo. Esta historia nos transporta a la Estambul más tradicional, donde dos mundos chocan de la manera más inesperada. Imaginen esto, una joven artista con sueños de conquistar el mundo del arte moderno, se encuentra con un apuesto heredero de una familia adinerada, atrapado en las tradiciones y el peso del legado familiar. El choque cultural es inevitable, pero la atracción, la atracción es aún más fuerte. Lo que me encanta de esta serie es que explora temas como la libertad individual, las expectativas familiares y por supuesto, el poder del amor para superar cualquier barrera. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, así que prepárense para enamorarse de la ciudad tanto como de los protagonistas. Los rumores apuntan a que la química entre los actores principales es explosiva, así que ya tenemos una razón más para estar ansiosos. Profundicemos un poco más en El susurro del Bósforo. Se dice que la producción ha puesto especial énfasis en la autenticidad de la representación cultural. Consultores históricos y expertos en arte turco moderno han sido contratados para asegurar que cada detalle, desde los trajes tradicionales hasta la selección de obras de arte, refleje con precisión la rica herencia de Estambul. La protagonista, Deniz, es una joven interpretada por la ascendente estrella turca, Ayşe Demir, quien ha demostrado en sus anteriores trabajos una gran versatilidad y capacidad para transmitir emociones complejas. Su personaje, una artista rebelde y apasionada, se enfrentará no solo a las expectativas de su familia, que prefieren que siga un camino más convencional, sino también a los prejuicios de la alta sociedad estambulí, que ve con recelo su estilo de vida bohemio y su arte vanguardista. El galán de la historia, Emir, es interpretado por Mehmet Kaya, un actor consagrado en el mundo de las series turcas, conocido por su elegancia y su habilidad para encarnar personajes complejos y atormentados. Emir, heredero de un imperio empresarial, se siente asfixiado por las responsabilidades y las expectativas que pesan sobre él. Su encuentro con Deniz representa una bocanada de aire fresco, una oportunidad para escapar de la jaula dorada en la que vive y descubrir una nueva forma de ver el mundo. La serie promete explorar temas como la lucha de clases, la importancia de la identidad cultural y la búsqueda de la felicidad individual. Además, los paisajes de Estambul, desde las bulliciosas calles del Gran Bazar hasta los tranquilos rincones del Bósforo, se convertirán en un personaje más de la historia, añadiendo un toque de magia y exotismo que seguro cautivará a la audiencia. La siguiente serie en nuestra lista es Lágrimas de Jazmín. Esta historia me tiene intrigadísima. Se centra en una joven llamada Jazmín, una florista con un talento excepcional y una personalidad vibrante. Un día, por azares del destino, conoce a un misterioso hombre de negocios, envuelto en un aura de secretos y melancolía. Lo que Jazmín no sabe es que este hombre guarda un pasado oscuro que lo atormenta y que lo ha convertido en alguien incapaz de amar. Pero Jazmín, con su alegría y su optimismo contagioso, está decidida a derribar esos muros y a mostrarle que el amor verdadero existe. Esta serie promete ser un torbellino de emociones, con momentos de drama intenso, pero también con escenas llenas de ternura y esperanza. La combinación de una protagonista fuerte y optimista con un personaje masculino atormentado es una fórmula que, si se ejecuta bien, puede dar como resultado una historia realmente conmovedora. Además, el mundo de las flores, con su simbolismo y su belleza, añade un toque poético que me encanta. Adentrándonos en el universo de Lágrimas de Jazmín,
la serie se distingue por su enfoque en la sanación emocional y el poder transformador del amor. Jasmine, interpretada por la joven y prometedora actriz Elif Shaheen, es mucho más que una simple florista. Su conexión con las flores va más allá de lo profesional. Ella entiende su lenguaje, conoce sus propiedades curativas y las utiliza para alegrar la vida de los demás. Su tienda de flores, un oasis de color y fragancia, se convierte en un refugio para aquellos que buscan consuelo y esperanza. El hombre de negocios Kerem, interpretado por el veterano actor Burak Özçivit, es un personaje marcado por la tragedia. Un suceso traumático en su pasado lo ha convertido en un ser frío y distante, incapaz de confiar en nadie. Sin embargo, la llegada de Jasmine a su vida comienza a resquebrajar esa coraza. Su optimismo contagioso y su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas le hacen cuestionar sus propias creencias y a abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. La serie explorará temas como el duelo, el perdón y la importancia de la resiliencia. El mundo de las flores, con su simbolismo y su belleza, jugará un papel fundamental en la historia, sirviendo como metáfora de las emociones y los sentimientos de los personajes. Cada flor representará un estado de ánimo, un recuerdo o un deseo. El jazmín, en particular, simboliza el amor puro y la esperanza, y será el hilo conductor de la relación entre Jasmine y Kerem. La serie promete ser un deleite visual, con impresionantes tomas de los paisajes de Capadocia y de los exuberantes jardines donde Jasmine cultiva sus flores. La banda sonora, compuesta por melodías melancólicas y evocadoras, añadirá una capa extra de emoción a la historia. Ahora vamos a hablar de una serie que se aleja un poco de los clichés tradicionales y que apuesta por una historia más moderna y empoderadora, El precio de la ambición. Esta serie nos presenta a dos jóvenes abogadas, Deniz y Elif, que luchan por hacerse un nombre en un bufete de abogados de renombre en Estambul. Ambas son talentosas, ambiciosas y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Pero en medio de la competencia feroz y los desafíos profesionales, surge una inesperada rivalidad amorosa por el mismo hombre, un socio del bufete con un carisma irresistible. El precio de la ambición explora temas como el feminismo, la ambición profesional, la amistad y, por supuesto, el amor. Me encanta que la serie se centre en personajes femeninos fuertes y complejos, que no se definen únicamente por sus relaciones amorosas. Además, el mundo de la abogacía, con sus intrigas y sus dilemas éticos, añade un elemento de suspense que la hace aún más adictiva. Ahondando en el precio de la ambición, esta serie se diferencia por su enfoque realista y actual de los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral. Deniz y Elif, interpretadas por las actrices jóvenes y talentosas Aslenber y Serine Isarkaya, respectivamente, son dos mujeres muy diferentes, pero con un objetivo común: triunfar en el competitivo mundo de la abogacía. Deniz es una mujer ambiciosa y decidida, que ha luchado desde abajo para llegar donde está. Es inteligente, trabajadora y no tiene miedo de enfrentarse a los hombres en un mundo dominado por ellos. Elif, por otro lado, es una mujer más sofisticada y elegante, que proviene de una familia acomodada. Es igualmente talentosa que Deniz, pero tiene que luchar contra los prejuicios que la ven como una niña rica, que no se ha esforzado por nada. La rivalidad entre Deniz y Elif no se limita al ámbito profesional, sino que también se extiende al personal, ya que ambas se enamoran del mismo hombre, Demir, un socio del bufete con un carisma irresistible. Demir, interpretado por el atractivo actor Can Yaman, es un hombre inteligente y ambicioso, que sabe cómo jugar sus cartas en el mundo de la abogacía. Su relación con Deniz y Elif se convierte en un juego de poder, donde cada uno intenta obtener lo que quiere. La serie explorará temas como el feminismo, la ambición, la amistad, la rivalidad y el amor. No se trata solo de una historia romántica, sino también de una reflexión sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral y la importancia de la sororidad. El mundo de la abogacía, con sus intrigas, sus dilemas éticos y sus juicios apasionantes, añadirá un elemento de suspense y drama a la historia. La serie promete ser un reflejo de la sociedad turca actual, con sus contradicciones, sus desafíos y sus esperanzas. Otra serie que me tiene muy emocionada es El legado prohibido. Esta historia nos traslada a una pequeña aldea en la costa turca, donde una joven llamada Ayse descubre un secreto familiar que cambiará su vida para siempre. Resulta que Ayse es la heredera de una antigua tradición, un linaje de curanderas con poderes especiales. Pero para poder abrazar su legado, Ayse deberá enfrentarse a una serie de peligros y desafíos, incluyendo a una poderosa familia que está dispuesta a todo para impedir que ella cumpla su destino.
En medio de todo este caos, Aise conoce a un joven pescador, con un corazón noble y un espíritu aventurero, que se convertirá en su aliado y en su gran amor. El legado prohibido es una serie que combina elementos de fantasía, romance y drama, con un toque de misticismo que la hace muy atractiva. Me encanta la idea de explorar las tradiciones ancestrales y el poder de la conexión con la naturaleza. Además, la ambientación en una aldea costera añade un toque pintoresco y exótico que la hace aún más interesante. Profundizando en el legado prohibido, esta serie se distingue por su combinación única de elementos de fantasía, romance y drama, ambientada en un entorno rural y mágico. Aise, interpretada por la joven actriz Azal Kaya, es una joven humilde y sencilla que vive en una pequeña aldea costera. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que es la heredera de una antigua tradición, un linaje de curanderas con poderes especiales. Para poder abrazar su legado, Aise deberá aprender a controlar sus poderes y a enfrentarse a una serie de peligros y desafíos. La poderosa familia Kara, liderada por el malvado Dervis Kara, está dispuesta a todo para impedir que Aise cumpla su destino. Los Kara creen que los poderes de Aise son una amenaza para su poder y están decididos a eliminarlos. En medio de todo este caos, Aise conoce a Deniz, un joven pescador con un corazón noble y un espíritu aventurero. Deniz se convierte en el aliado de Aise y la ayuda a proteger su legado. Entre Aise y Deniz surge un amor puro y sincero, que les da fuerzas para enfrentarse a los peligros que les acechan. La serie explorará temas como el poder de la naturaleza, la importancia de las tradiciones ancestrales, la lucha entre el bien y el mal, y el poder transformador del amor. La ambientación en una aldea costera, con sus paisajes pintorescos y sus tradiciones arraigadas, añadirá un toque de magia y exotismo a la historia. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales turcas y ritmos modernos, creará una atmósfera mística y envolvente. El legado prohibido promete ser una serie que transportará a la audiencia a un mundo mágico y lleno de emociones. Y por último, pero no menos importante, tenemos Secretos del Palacio. Esta serie nos sumerge en el lujoso y opulento mundo de un antiguo palacio otomano, donde se esconden oscuros secretos y traiciones. La historia se centra en una joven doncella, Leila, que llega al palacio en busca de trabajo y que pronto se ve envuelta en una red de intrigas y conspiraciones. En medio de todo este caos, Leila conoce al príncipe heredero, un hombre atormentado por su pasado y obligado a cumplir con las expectativas de su familia. A pesar de las diferencias sociales y las barreras que los separan, Leila y el príncipe se enamoran perdidamente, dando inicio a un romance prohibido que pondrá en peligro sus vidas y el futuro del imperio. Secretos del Palacio es una serie que promete ser un festín visual, con decorados suntuosos, vestuarios deslumbrantes y una trama llena de giros inesperados. Me encanta la combinación de romance, drama histórico y suspense, que la hace muy adictiva. Además, la ambientación en un palacio otomano añade un toque de exotismo y misterio que la hace aún más atractiva. Adentrándonos en Secretos del Palacio, esta serie se caracteriza por su ambientación opulenta y su trama llena de intrigas y conspiraciones. Leila, interpretada por la talentosa actriz Farah Zeynep Abdullah, es una joven doncella que llega al palacio con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el palacio es un nido de secretos y traiciones. El príncipe heredero Murad, interpretado por el reconocido actor Quan Tatltu, es un hombre atormentado por su pasado y obligado a cumplir con las expectativas de su familia. A pesar de las diferencias sociales y las barreras que los separan, Leila y Murad se enamoran perdidamente. Su romance prohibido pondrá en peligro sus vidas y el futuro del imperio. La sultana Valide, la madre de Murad, es una mujer poderosa y ambiciosa que está dispuesta a todo para proteger a su familia y a su imperio. Ella ve a Leila como una amenaza y hará todo lo posible para separarlos. La serie explorará temas como el amor prohibido, la ambición, el poder, la traición y la lucha por la supervivencia. La ambientación en un palacio otomano con sus decorados suntuosos, sus vestuarios deslumbrantes y sus tradiciones ancestrales, añadirá un toque de exotismo y misterio a la historia. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales otomanas y ritmos modernos, creará una atmósfera dramática y envolvente. Secretos del Palacio promete ser una serie que cautivará a la audiencia con su trama llena de giros inesperados y su ambientación opulenta. Se rumorea que la serie se basa libremente en hechos históricos, lo que añadirá una capa extra de interés para los amantes de la historia otomana.
La producción ha invertido una gran cantidad de recursos en la recreación del palacio, utilizando efectos especiales y sets de rodaje impresionantes para transportar a la audiencia a la época otomana. ¡Uf! ¡Qué viaje por el mundo de las series turcas románticas que nos esperan en 2025! Espero que hayan disfrutado de este adelanto tanto como yo. Hemos explorado historias llenas de amor, drama, misterio y, por supuesto, muchísima Turquía. Desde El susurro del Bósforo hasta Secretos del Palacio, hemos visto que el próximo año estará lleno de romances que prometen robarnos el corazón. Ahora, quiero saber cuál de estas series les ha llamado más la atención. ¿Hay alguna historia que les haya intrigado especialmente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué tipo de series les gustan más. Y si conocen alguna otra serie turca romántica que se estrene en 2025, no duden en compartirla con nosotros. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por acompañarme en esta aventura por el mundo de las series turcas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de romance, drama y por supuesto, muchísima Turquía. Hasta la próxima, mis corazones románticos. Que el amor los acompañe.